En los capítulos 5 al 7 de Romanos, Pablo describe la condenación que entró al mundo por la desobediencia de Adán. Es decir, por la entrada del pecado y el hecho de que la muerte pues se está extendiendo a toda la creación. Pablo entonces lo que hace es que divide a la humanidad en dos grupos, los que están en Adán y los que están en Cristo. Por un lado, pues obviamente los que están en Adán son los que están afectados por el pecado y la muerte, y los que están en el lado de Cristo pues son los que no están afectados por esto, ¿no? En palabras de Pablo, la desobediencia del primer Adán es deshecha por Jesús, a quien él va a llamar el segundo Adán. Y tal vez nos cuesta un poquito de trabajo entender por qué la muerte se propaga pues ahora sí que a todos por culpa de una persona, y también pues que la salvación se propaga a todos por una persona. Nos cuesta trabajo entenderlo porque pensamos muchas veces de manera individualista, porque pues esa es nuestra cultura actual. Pero en culturas antiguas lo que le pasaba a uno es lo que le pasaba, pues digamos, a todo el grupo. Entonces aquí estamos hablando de la humanidad como un grupo. O piénsenlo como un equipo de deporte. Si por ejemplo Adán mete un autogol, pues afecta a todo el equipo. Y pues el equipo va perdiendo y el coach pues tiene que sentarlo a la banca. Y entonces una vez él en la banca, pues el coach mete a Jesús, que Jesús es un goleador. Y entonces ahora va ganando el equipo otra vez, ¿no? Entonces la humanidad es un equipo. Lo que le pasa a uno le está pasando a todos los demás, ¿no? Si uno nos ayuda a ganar, pues qué bueno. Si uno nos está perjudicando, pues también nos amuela a nosotros. Yo creo que así se entiende un poquito mejor la idea, ¿no? Si pensamos como en cuestión de equipos. En la historia de Israel, Dios les da la ley, pero la ley no podía arreglar a Adán ni a sus descendientes. El propósito de la ley pues era señalar lo que es el pecado, restringir el daño que el pecado estaba haciendo y pues detener lo que es pues esa extensión de la muerte. Y lo que vemos en la historia de Israel es que a pesar de que la muerte reina, la gracia de Dios sobreabunda a través de Cristo que trae vida eterna. Pero obviamente, pues esta gracia que sobreabunda no es una licencia para pecar. Y desgraciadamente, pues muchos a veces así lo ven. Pues ya soy salvo, pues ya puedo darle vuelo. Y esa no es la idea. A través del bautismo, Pablo nos dice aquí en Romanos que morimos al pecado. Y ahora vivimos para la justicia. Otra palabra para justicia es rectitud. Vivimos para hacer lo correcto. Es decir, se termina nuestra esclavitud y nuestro servicio al pecado. Por lo tanto, cualquiera que trata de vivir bajo la ley, pues es condenado por la ley, porque esa era la función de la ley. Cristo, a través de su amor cruciforme, nos salva de esa condenación. Aquí es donde pues está en problemas, por ejemplo, grupos como mencionaba Che de judíos mesiánicos. ¿Quieren seguir viviendo bajo la ley? Pues adelante, pero la ley, su función es condenar. Entonces, ¿quién quiere regresarse a una condenación? De hecho, el capítulo 8, que es de donde estamos leyendo, los versículos que no leímos, que son los primeritos, inicia diciendo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y a partir de ahí el capítulo comienza a describirnos el inicio de nuestra transformación moral y de nuestra vivificación espiritual. Es decir, nos describe que debemos vivir una vida que le agrade a Dios, una vida que vive según el Espíritu y no según la carne. Lo que vemos aquí es cómo el Espíritu Santo comienza a cultivar santidad en nosotros, el cual va a ir desarrollando esa transformación moral que pues todos tenemos que pasar. El Espíritu nos guía lejos de las intenciones de la carne y nos encamina a través de esta transformación, ¿no? Hacia la adopción como hijos de Dios. Y la forma en que Pablo pues describe esta transformación es a través de la idea de participación. Estar en Cristo como hijos de Dios que viven en el Espíritu es participar en la vida del Dios Trino. Es una vida que es la antítesis o lo opuesto de la vida en la carne. Lo que Pablo nos describe en los versículos 5 al 8 es una hostilidad mutua entre la mente puesta en la carne y la que está puesta en el Espíritu. No se llevan bien, no hay manera de que se lleven bien, van a chocar. Y lo que nos describe en los versículos 9 al 11 es cómo el Espíritu habita en los creyentes. Pero para poder entender todo esto, pues tenemos que saber que detrás de toda esta descripción que Pablo está dando aquí en el capítulo 8, acerca de esa adopción que tenemos en Cristo, se encuentra lo que es la historia del Éxodo.
cuando Dios comenzó el proceso de sacar a Israel de Egipto, Dios los adoptó como hijos. En Éxodo 4:22 dice, entonces le dirás al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahí los adopta. Y al pueblo les promete que va a habitar entre ellos y que Él va a ser su Dios. En Éxodo 29:45 dice, habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Levíticos 26:12 dice, andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. De esto está hablando Pablo aquí para todos los cristianos. Todos tenemos un éxodo. Todos los cristianos salimos, no de Egipto, pero sí de una esclavitud al pecado. Luego, a través del bautismo, somos adoptados por Dios como hijos. Y al igual que con Israel, pues Dios habita entre nosotros. Segunda de Corintios 6:16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todo eso es el trasfondo de lo que acabamos de leer. Así que mantengan eso en mente, mantengan el éxodo en mente mientras leemos la comparativa que pues Pablo está haciendo en estos versículos. Noten cómo Pablo aquí, en lugar de hablar en términos de los que están en Adán y los que están en Cristo, usa la misma idea pero en diferentes palabras. Ahora son los que tienen la mente puesta en la carne contra los que tienen la mente puesta en el espíritu. La pregunta que tenemos que hacernos al reflexionar, al examinar nuestra vida, es ¿en qué tenemos puesta la mente? ¿En qué estamos pensando? Porque dependiendo de la respuesta que tengamos, sabemos si somos hijos de Dios o no. Sabemos si estamos en Cristo o en Adán. Sabemos si vamos en el camino de la vida o estamos yéndonos por el camino de la muerte. En los primeros versículos se nos resalta la incompatibilidad que hay entre la vida espiritual y la vida carnal. La mente controlada por la carne nos lleva a la muerte, mientras que la mente controlada por el espíritu nos lleva a vida y paz. La mente controlada por la carne es hostil a Dios, no se somete a Dios. Por lo tanto, los que aún viven en digamos, ese reino carnal, pues no pueden agradar a Dios. Y eso es debido a que la rebelión se manifiesta no solamente en acciones, sino en pensamientos, en las intenciones. Por eso el énfasis de Pablo aquí en la mente. No les dice los que están haciendo las cosas mal, dice los que tienen la mente puesta en las cosas que están mal. Entonces, ¿en dónde tienes la mente? Solamente aquellos que andan en el Espíritu, que tienen la mente puesta en el Espíritu, que son del Espíritu, pueden tener la vida y paz que Dios promete a través del Espíritu. Es decir, pues la vida eterna después de la resurrección. Entonces, en los versículos que siguen, Pablo resalta aún más las diferencias que hay entre estas dos categorías. Y la diferencia pues es muy grande. Los que tienen la mente puesta en la carne, como dice Romanos 7:14, están siendo habitados por el pecado, que lleva a la muerte. Mientras que los que tienen la mente puesta en el Espíritu están siendo habitados por el Espíritu, que es lo que lleva a la vida, a la esperanza de la resurrección. Aquí cuando Pablo dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, puede que en español nos confunda un poco esta frase, porque parece dar la idea de que hay una duda, ¿no? Si es que Dios realmente habita en ustedes, creo que la que leyó Chive todavía como que enfatiza un poquito más eso y suena como más de duda. Si es que realmente Dios habita en ustedes, entonces esta es la situación. Pero ahí en el griego, de hecho, Pablo usa esta frase no para hacerlos dudar, sino para resaltar algo que es cierto en ellos. Ustedes son del Espíritu porque el Espíritu está en ustedes. Otra manera de decir, pues ese versículo es, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pablo está describiendo la realidad de los cristianos en Roma, no sembrándoles una duda. Nosotros tal vez podríamos dudar. ¿Estamos nosotros realmente seguros de que el Espíritu habita entre nosotros? Cada quien pues reflexiona, ¿no? El punto de Pablo es que poseer el Espíritu de Cristo es la condición de pertenecer a Cristo. Es decir, si tú posees el Espíritu de Cristo, Cristo te posee a ti. Es una relación íntima lo que se nos está describiendo. Ahora bien, sabiendo que, pues viendo la situación en el mundo, pues obviamente sabemos que la muerte pues aún no ha sido totalmente erradicada. Gente muere pues todo el tiempo. La Biblia nos describe esta situación como pues una tensión en la que estamos viviendo. Vivimos en el ya, pero aún no, ¿no? El Espíritu da vida en el presente y esta vida es una relación con Dios en Cristo.
Y al estar en Cristo tenemos esta garantía de que efectivamente pues esta muerte va a ser erradicada por completo. Tendremos vida en abundancia, vida eterna. Ya inició el proceso de darle fin a la muerte, pero aún no llega a su fin. Pues ya, pero pues todavía no. Estamos en ese punto ahí intermedio. Pero noten cómo esta relación con Dios en Cristo es una vida marcada o sellada por la paz. Es una vida pacífica. Ahora, vivir una vida pacífica no significa que voy a sentir una calma interior. A pesar de todo lo que sucede en mi alrededor, no, pero yo me siento tranquilo. Acaban de matar a mi abuelito, pero me siento bien. Vivir en paz significa vivir haciendo la paz con lo que nos rodea, tanto con Dios como con los demás. Jesús dijo en Mateo 5:9 que bienaventurados son los que procuran hacer la paz porque ellos son llamados hijos de Dios. Dios procuró la paz con nosotros y lo hizo a través de Jesús. Por lo tanto, nosotros que somos hijos de Dios, pues tenemos que procurar la paz con los demás. ¿Es la paz algo que nos caracteriza o tenemos la mente puesta en la carne? ¿Hay alguien entre nuestros compañeros de trabajo, amigos o familia con quien debemos tal vez ponernos en paz? Pues habría que analizar cada una de las relaciones que tenemos, ¿no? Si vivimos agarrados del chongo, pues no está procurándose la paz ahí, ¿no? Si realmente Cristo está en nosotros, entonces debemos de vivir como Él vivió. Esa es la condición para recibir esta esperanza de vida eterna. Pablo nos dice aquí que estamos vivos a causa de la justicia, es decir, a causa del acto justo, el acto recto que Jesús, o en otras palabras, a causa de la actividad salvífica de Dios. La meta de la gracia, pues, es vida eterna. Entonces, la vida espiritual que se disfruta en el presente, pues es solo un depósito de garantía de la vida eterna venidera. No es el fin o la meta en sí. Hay una vida futura aún por llegar en forma de resurrección. Si el Espíritu que dio vida a Jesús vive en nosotros, nosotros también vamos a vivir como Él vive. Por lo tanto, para los que son hijos de Dios en Cristo, el Espíritu reemplaza el pecado como lo que habita en la persona o en la comunidad para determinar cuál debe de ser su comportamiento. En otras palabras, si ya estamos en Cristo, debemos tener la mente puesta en el Espíritu, no en la carne. Las intenciones que se forman en la mente muy frecuentemente se llevan a cabo en acciones. Por lo tanto, si tenemos la mente puesta en el Espíritu, nuestras acciones van a ser agradables a Dios. Pero si tenemos la mente puesta en la carne, pues nuestras acciones no van a ser agradables a Dios. Lo que vemos en la Biblia, pues es que el hombre fue creado, para andar en la luz de la presencia de Dios, cumpliendo su voluntad en todo. Porque su voluntad de Dios tiene como intención nuestro bienestar. Por eso es que son contrarios los pensamientos de nosotros y los pensamientos de Dios. Porque nuestra voluntad no tiene como intención el bienestar de otros. Nuestra intención casi siempre es la de mi bienestar. Incluso, por ejemplo, en tiempo de votaciones, ¿no? Votamos por el que me conviene a mí. Quién sabe si amuele a alguien más, pero me conviene a mí, voto por ese. Pero no nada más es en eso, en cualquier aspecto de nuestras vidas casi siempre primero vemos, me conviene a mí, le conviene a mi familia, y ya después veo si le conviene a los demás. ¿Y qué es lo que pasa? Pues creamos una sociedad egoísta, donde cada quien ve por sí mismo, y pues obviamente nunca hay esta armonía, ¿no? en la vida de la humanidad. La diferencia aquí con Dios, porque la voluntad de Dios no es egoísta como la nuestra. La voluntad de Dios siempre es dadivosa. Dios piensa en el bienestar de todos y actúa en consecuencia de esos pensamientos. Por eso es que Pablo hace tanto énfasis en la mente, en la manera de pensar, en la intención de nuestra voluntad. Noten cómo Pablo nos dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No dice que la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne, esa es la que es la enemiga. ¿Por qué el énfasis en la mente? Porque usualmente queremos separar nosotros las acciones de las intenciones. Pero eso simplemente no funciona. Pablo aquí está en sintonía, de hecho, con lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. En ese sermón Jesús también hizo mucho énfasis en la mente, no solamente en acciones. Ustedes oyeron que se dijo, no matarás. Ahí está la acción. Pero yo les digo que cualquiera que esté enojado con su hermano es culpable. Ahí está la intención. Ahí está la mente. ¿Sí lo notaron? Sí. Ustedes oyeron que se dijo, no cometerás adulterio. Ahí está la acción. No te acuestes con la vecina.
Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahí está la intención, ahí está la mente. Y así podríamos seguir con varios ejemplos que Jesús da en ese sermón, porque da un montón. Pero noten cómo Jesús deposita la responsabilidad del pecado en uno y no en la otra persona. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces no han escuchado decir o han dicho, es que me hizo enojar? Cuando decimos esto, lo que estamos haciendo es depositando la culpa en la otra persona. Tus acciones me hicieron enojar. Si tú cambiaras, pues yo no me enojaría. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Ve y dile que cambie para que no te enojes. No. Dice, si tú estás enojado con tu hermano, tú eres culpable. Tú decides cómo reaccionar a lo que la gente haga. No puedes cambiar a la gente. No puedes controlar a la gente. Pero sí puedes cambiar tú, sí puedes controlarte tú. Puedes reaccionar pacíficamente. O en el otro ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos decir, es que si las chavas no usaran minifalda, pues no las violarían? Es que las mujeres deberían vestirse apropiadamente con modestia para que uno no las voltee a ver. Cuando decimos esto, estamos depositando la culpa en la otra persona. Tú viniste con short cortito y por eso te estaba viendo. Si vistieras con falda, eso no hubiera pasado. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Ve y dile que se vista más decente a todas las mujeres del mundo que conozcas para que tú no peques con lujuria. No. Dice, si tú miras a la mujer con codicia, ya cometiste adulterio con ella. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo. No puedes cambiar a la gente, no puedes controlar a la gente, pero sí puedes cambiar tú, sí puedes controlarte tú. Puedes dejar de ver a las demás personas con morbo, aunque sea difícil dejar de verme así, ¿verdad? Contrólate, che. Por eso Pablo y Jesús hacen tanto énfasis en la mente, porque buscamos excusar nuestras tentaciones y nuestros pecados y preferimos depositar la culpa en alguien más. Es más fácil decir, deja de hacerme enojar, que dejar de enojarte tú. Es más fácil decir, hey, vístete más apropiadamente, que de admitir que el problema de lujuria es tuyo. Queremos que los demás cambien para que yo deje de pecar, pero eso no va a pasar. Tú solo estás en control de ti, no de los demás. Cada quien va a dar cuentas de sí mismo. El cambio tiene que empezar con uno. ¿Quieres dejar de pecar? Cambia tú. No esperes a que los demás cambien para que ya te solucione toda la vida a ti. Pon la mente en el espíritu, deja que tus intenciones sean gobernadas por él y no por tus impulsos. No por tus reacciones, no por tus arranques, no por tus emociones, no por tus tentaciones, no por tus pasiones. Es imposible para alguien que continúa en pecado someterse a Dios. Y si no empezamos por admitir que el problema está en uno, que está en nuestra mente, que está en nuestras acciones, en lugar de en los demás, pues nunca vamos a poder someternos a Él y agradarle. Porque siempre vamos a estar esperando a que los demás cambien, para que yo ya tenga la vida arreglada, ¿no? Dice el teólogo Ernesto Trenchard que con todo no es el cuerpo el que tiene la culpa en todo, ni es la materia que haya arrastrado al espíritu del hombre a su triste situación actual. La culpa se halla en la voluntad del hombre, que es una función de su vida espiritual y no de la física. El cuerpo fue arrastrado por la voluntad engañosa al estado de muerte. Todo el problema de nosotros empieza aquí. Cuando vamos a pecar primero, lo pensamos. No nada más de repente aparecía en la casa de la vecina desnudo, en la cama. No, en otras palabras, el problema comienza en qué ponemos la mente. No en nuestro cuerpo. El cuerpo reacciona según la mente le dice. Si controlamos la mente, controlamos el cuerpo. Y ahí por ahí va algo de... Mario ya me está viendo sospechoso, ya sabe que por ahí va Calimán, mira. Pero es cierto, por ejemplo, Chive nos hace mucho el énfasis con lo de la dieta. ¿Dónde empiezan los antojos? Lo que Pablo nos enseña es que la mente puesta en la carne, pues es una mentalidad que se opone a Dios, es una mentalidad que odia lo que Dios ama y ama lo que Dios odia. Una persona que está enfocada en la carne, que está enfocada en su ego, en su autodeterminación, en sus deseos, en sus pasiones, simplemente no puede agradar a Dios porque está ocupada buscando agradarse a sí misma.
Tanto el pensar como el actuar están en juego porque tanto la mente como el cuerpo han sido afectados por el pecado y necesitan ser reorientados hacia Dios. Queremos vida eterna, tenemos que vivir conforme a Dios ahorita. Queremos saber cómo vivir, pues Jesús nos da el ejemplo de un humano perfecto, sigamos sus pasos. Solamente regresando a Dios, reorientando nuestra voluntad a la de Él, pues es que vamos a tener una vida plena. El teólogo N.T. Wright usa un ejemplo que describe bien lo que estoy diciendo. Él dice, imagina que rebuscas en un viejo ático y encuentras lo que parece una lámpara corriente. Tiene un tipo de bombilla muy extraña, pero pues un tallo así elegante, y la pantalla, aunque se ve un poquito polvorienta, pues es bastante atractiva. La bajas a la casa, la consideras, y si no supieras mucho sobre historia de las lámparas, podrías incluso intentar conectarla a la red eléctrica. Pero si lo hicieras, probablemente recibirías una descarga literal y metafórica. La lámpara no está diseñada para funcionar con electricidad. Es una lámpara antigua que funciona con gas. El punto es el mismo que el de Romanos 7:14. Los seres humanos en su estado natural, enfrentados a la ley de Dios, son tan inútiles como una lámpara de gas enchufada a la corriente eléctrica. No va a jalar. Estoy hecho de carne, dijo Pablo, ¿no? Vendido al pecado, mientras que la ley es espiritual. Ahora vemos lo que tiene en mente, ¿no? Si la ley ha de dar la vida que promete, no sirve de nada hacerla funcionar con el tipo de aparato equivocado. Solamente vas a conseguir tal vez una explosión. Y de eso se trata Romanos 7:14 en adelante. Cómo toda la creación se fue en picada. Debe conectarse a un aparato del tipo correcto, uno diseñado para funcionar del mismo modo. En otras palabras, debe aplicarse a alguien cuyo ser ya no sea carnal en el sentido en que Pablo lo entiende en los capítulos, sino espiritual. Fuimos creados a imagen ¿de quién? De Dios. Si necesitamos funcionar bien, ¿a quién tenemos que estar conectados? A Dios. ¿Qué significa carnal y espiritual para Pablo? Porque ahí es donde a veces viene confusión, ¿no? Es importante que entendamos esto bien porque mucha gente cuando escucha la palabra carnal casi siempre piensa en inmoralidad sexual. Pero no es así. Cuando Pablo utiliza la palabra carne, no pretende que pensemos simplemente en lo físico, como algo opuesto a lo que no es físico, que es como usualmente lo pensamos. Pablo utiliza la palabra carne para referirse a personas o cosas que comparten la corruptibilidad y la mortalidad del mundo. Y usualmente con bastante frecuencia la usa para hablar de la rebelión a la que lleva esa mortalidad. Entonces, para Pablo el mundo físico era bueno. Dios cuando creó todo el mundo dijo, es bueno. El problema no es que nuestro cuerpo o nuestra carne sea mala, porque Dios creó nuestros cuerpos. Dios la creó buena. El problema está en el mal uso que le damos. Está en su corrupción, está en su decadencia, está en el problema de a qué estamos conectándonos. ¿A Dios? ¿O a los deseos que se nos antojan? Si por ejemplo viéramos listas donde Pablo habla del deseo de la carne, la inmoralidad sexual no es el principal pecado, sino es uno de muchos. Casi siempre él usa más esta palabra carne para hablar de pleitos y rivalidades. Espíritu, por otro lado, pues en contraste, ¿no? Usualmente se refiere pues al propio Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aunque a veces puede referirse al espíritu humano. Pero ¿de dónde viene ese espíritu que los humanos tenemos? De Dios. Nos dice en Génesis que cuando Dios nos creó, sopló el aliento de vida en nosotros. Esa palabra aliento es espíritu. Entonces, si seguimos la metáfora de N.T. Wright, pues somos como lámparas de gas. ¿Qué necesitamos para funcionar? Gas. Algunos traen de sobra, ¿no? Lo que necesitamos es al Espíritu de Dios para funcionar adecuadamente. El estar en pecado es como conectar esa lámpara de gas a la corriente eléctrica. Lo único que va a suceder es que esa lámpara no va a funcionar adecuadamente y se va a seguir echando a perder por falta de uso adecuado. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos conectados a Dios y no al pecado? Mateo 7:16 nos dice que por sus frutos los conocerán. ¿Qué indican tus frutos? Agustín dijo en una ocasión que la nieve no tolera el calor, pues cuando se calienta la nieve se derrite, se calienta como el agua, pero entonces ya nadie puede llamarle nieve. ¿Por qué? Pues porque es agua.
Cuando la gente te ve nieve o ve agua. Es decir, cuando el mundo te ve que eres diferente a ellos o te ve igual. Para Pablo, así como para Jesús, no hay puntos intermedios. O se tiene al Espíritu y por lo tanto eres cristiano, o no tienes al Espíritu y por lo tanto no eres cristiano. ¿Qué indican tus frutos? ¿En qué tienes puesta la mente? ¿Puede la gente notar a Cristo en tu manera de vivir? ¿O ve al chanclas, como decían allá en Querétaro? Deberían poder ver a Cristo, ¿no? Porque las intenciones de tu mente deben estar llevándose a cabo en acciones, y esas acciones deberían de ser pues, buenas. Por eso es que Pablo no solamente enfatiza la mente, sino también el cuerpo hacia el final de lo que leímos. En Romanos 12, 1 y 2 nos dice, hermanos, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. No se adapten al mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Noten cómo ahí están las dos cosas. Hay que estar renovando la mente y estar presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo a Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera en que vamos a verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y agradable y perfecto para Él. Así como dejamos que nuestras intenciones fueran controladas por el pecado, y así como usamos nuestros cuerpos para llevar a cabo tales intenciones, ahora que somos cristianos, nuestras intenciones deberían de ser controladas por el Espíritu, y debemos usar nuestro cuerpo para llevar a cabo tales intenciones. La obra del Espíritu no se limita a la mente, sino también a nuestra carne. Es una transformación total. Si tu carne fue instrumento de pecado, ahora que eres hijo de Dios, pues que tu carne sea instrumento de Dios. No hay cristiano o comunidad cristiana sin el Espíritu, porque los cristianos y las comunidades cristianas son templos del Espíritu. Nuestras acciones son reflejo de nuestras intenciones. Si lo que vemos en nuestras acciones no es fruto del Espíritu, entonces el Espíritu no habita en nosotros y no podemos decir que somos cristianos. Solo para recordar, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. dominio propio. Ahí está. Todo eso es el fruto. Énfasis en fruto. No son varios frutos, es uno. No podemos decir que tenemos uno y no el otro. Por ejemplo, no puedo decir que tengo dominio propio, pero no paciencia. No, o que tengo amor, pero no fidelidad. Soy bien amoroso, pero bien infiel. Tengo exceso de amor, yo. Ya se está proyectando allá Marlene mira, con su ex. La prima de un amigo conozco por ahí. Si no eres fiel, pues obviamente no amas, así de sencillo, ¿no? ¿Está el Espíritu dando fruto en nuestras vidas o no? Como decía, ¿no? Si el fruto del Espíritu no está en nuestras vidas, entonces el Espíritu no estará en nuestras vidas tampoco. Y si el Espíritu no está en nuestras vidas, pues no somos cristianos. Y si no somos cristianos, pues no tenemos la esperanza de la resurrección. Todo está conectado. Los judíos creían que Dios levantaría a los muertos al final de los tiempos, y Pablo argumenta en otros lugares que Jesús es la primicia de eso. Dios ya ha resucitado a Jesús, y por lo tanto, pues ese evento es una señal de que los cristianos también resucitaremos algún día para vida eterna. Pero Pablo argumenta aquí que el Espíritu pues da vida también ahora. Para Pablo, pues aquí también él habla de una resurrección actual, algo previo a la resurrección del final de los tiempos. Es una resurrección práctica. Después de la resurrección actual, estos cuerpos ya no están sujetados al pecado. Morimos y resucitamos en el bautismo para vivir de una manera distinta. Después de lo que va a ser la resurrección, ya al final, pues estos cuerpos ya no van a estar sujetos a la muerte o la decadencia. Pero para llegar a esa resurrección del final, tenemos que primero pasar por la resurrección práctica actual. Tenemos que morir a nuestro yo y volver a nacer de nuevo. La promesa de la resurrección no solo indica la consumación de lo que Cristo va a hacer con nosotros en el día de la resurrección, sino que también nos enseña que en el presente estos cuerpos pueden ponerse al servicio de Dios ya, a pesar de haber sido instrumentos del pecado. Vivir en Cristo significa vivir según Cristo. Dice el teólogo Michael Gorman que la vida en el Espíritu no es automática, requiere la participación activa de los creyentes, que ahora deben de poner su mente en el Espíritu y oponerse activamente a la carne.
En otras palabras, no podemos olvidar que el Espíritu es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que hace es santas a las personas. Existe la posibilidad, dice él, la posibilidad muy real, aunque totalmente anacrónica, de que algunos bautizados no hagan de su muerte al pecado una existencia real. En pocas palabras, hay gente que nada más se remojó. Y eso sería un fracaso de nuestra parte. Por esa razón, el destino de los bautizados está condicionado a su mortificación cruciforme del viejo estilo de vida. Nos dice aquí en Romanos, ¿no?, que si hacen morir la carne. Para quienes viven en el Espíritu, el resultado final pues es que lo que la ley prometía, pero que no podía cumplir, que es la resurrección y vida, pues ahora sí la vamos a tener. En otras palabras, pues que tu bautismo no sea un simple remojón. Muchos se bautizan y piensan que con eso ya se salvan. Pues no es así. Lo que Cristo quiere no es gente que se haya echado un baño, sino gente que se mantenga limpia después del baño. Tristemente, tras su bautismo, pocos siguen fieles. Pocas vidas están dando el fruto del Espíritu. Si quieres vida plena, pues esa solo se encuentra en Jesús. Pero para encontrarla, debes negarte a ti mismo y seguirlo a Él. Debes dejar de poner la mente en la carne, comenzar a poner la mente en el Espíritu. Entonces vuelvo a preguntar, y con eso terminamos: ¿en qué tienes puesta la mente?